Hombre, yo creo que lo más interesante que le podemos contar seguramente es cómo surge esto. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo hemos llegado aquí, sí, al de 12 años a tener un premio aquí en Getxoblog? Yo creo que del desconocimiento. O sea, probablemente, no, digo en el sentido de que al final te colocas hace 12 años, pensábamos en escribir en internet, bueno, claro, tú eras ingeniera, perdona, yo estudio psicología, entonces necesitábamos buscar recursos para aprender, ¿no? Y yo creo que esa fue un poco la idea, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor hace falta juntarse en algún sitio para conseguir recursos para poder aprender, ¿no? Entonces, nace con un soporte inicial, que es una wiki, que yo creo que sí es verdad que es una tecnología que nos ha marcado, en el sentido de que entendíamos que era un sitio donde un montón de gente podía cacharrear, podía modificar cosas, podía preguntar lo que le interesaba. Y era así, algo así como decir, pues si un blog a lo mejor es algo que una persona, un colectivo tiene y se siente propietaria de él. En este caso, cuando pensábamos una wiki, era algo así distribuido, algo que un montón de gente podía compartir y cuya autoría pues era colectiva. Con el tiempo fue ganando relevancia, sencillamente teníamos un sitio donde la gente se iba apuntando y en ese apuntarse se empezó a apuntar gente que no sé dónde venía, ¿no? Pero bueno, pues ahí se empezó a apuntar gente. Parecía que si no estabas en aprendices ya no eras nadie, ¿no? Y entonces ahí era como, sí, ibas a preguntar cosas, llegaba un momento que, no sé, tenías Google, la Wikipedia y luego aprendices para preguntar, ¿no? Podríamos decir que es un proyecto que nace de la ignorancia o reformularlo más, que es un proyecto que parte de personas que tienen ganas de aprender y no tanto de enseñar, pero ahí también confluyen, ¿no? Ambos roles. Sí, yo creo que es como la humildad de reconocer que hay un ámbito en el que te metes y que no sabes muy bien de él y que sería interesante juntarte con otra gente que tiene la misma inquietud para conseguir recursos y poder aprender, ¿no? De eso que siempre hemos hecho educación informal, o sea, desde que el concepto siempre lo hemos manejado, ¿no? Otra cuestión es cómo lo llevas a la práctica, en este caso, pues con aprendices. Por quizá explicar qué es lo que entiendo que puede ser aprendices, ¿no? Aprendices al final se basa, por una parte, tenemos una lista de correo en Google en este momento, entonces cuando alguien quiere comentar alguna cosa, pues la mete por ahí. Sabiendo que uno de los ejes que tenemos, además de esa lista de correo, son los talleres, ¿no? En la historia de aprendices, pues en estos ya más de 10 años hemos hecho 20 y tantos talleres, 25 talleres, ¿no? Siempre con una idea, ¿no? Que aquí quien la propone se la come, ¿no? Entonces, si alguien quiere un tema que le interesa y tal, ¿no? Lo puede meter por la lista de correo de aprendices. Y a partir de ahí lo lógico es que si la gente más o menos está interesada, pues la persona que lo ha propuesto, pues bueno, dé un poco paso adelante para que se pueda hacer un taller. ¿En torno a qué se vertebra aprendices? ¿Cuáles serían los pilares? Bueno, ahora cuando lo ves, digamos, con el tiempo, yo creo que quizás es más fácil interpretarlo. Cuando lo pones en marcha no sabes muy bien qué es lo que va a ser, pero yo creo que, eso tú también has tenido la experiencia, con lo cual yo creo que, o sea, que la lista de correo que abrimos, pues al final que la gente tenga un sitio donde pueda meter cosas y preguntar y demás, pues es uno de los pilares. Pero que otro, pues como al final decíamos aquí en Getxoblog, pues nos gustaba juntarnos, pasarlo bien, hacer unas risas y tal, entonces el concepto de taller nos venía de perlas, ¿no? Y yo creo que en aquel entonces, como emergía todo este tema de las tecnologías wiki y tal, ¿no? Pues el hecho de que tuviéramos un sitio que de forma colaborativa lo pudimos construir entre un montón de gente, y quizá pues esos tres pueden ser, yo creo que los pilares a la hora de explicarlo en plan sencillo. 25 talleres siempre son talleres autogestionados. Buscamos un sitio, muchas veces con soporte, por ejemplo, de la Universidad de Deusto, hemos hecho unos cuantos, pero nos hemos buscado la vida, es decir, que hemos hecho desde, yo que sé, en un centro cívico en San Francisco, me acuerdo de con Chipi, en un local que tenía Jayo en San Ignacio, hicimos uno, recuerdo, en el choco de Ubuntu, hicimos uno en el choco de Ubuntu. Bueno, hemos buscado pues, sitios donde poder hacerle eso. Y si tuvieras que poner palabras o adjetivos para definir aprendices, ¿cuáles serían? ¿O conceptos? Yo creo que uno básicamente esas son las ganas de aprender, pasarlo bien también, ser un poco también irreverente, ¿no? Es decir, tener un espacio distinto al que puede ser de lo formal, ¿no?
Luego también, al final también va mucho de gente con la que te llevas bien, o sea, yo creo que al final también hay una química ahí que solamente que si no sucede es difícil que esto tire para adelante, ¿no? Entonces a lo mejor hay una especie también de química de pegamento, a veces difícil de explicar, ¿no? Con lo cual, ¿no? Que en nuestro caso sea la sinergia macromental, evidentemente, ¿no? Sinergia macromental, muy bien que me hayas dado paso con esa palabra. Cuéntanos un poquito más de qué va eso de la sinergia macromental. Cuando pones en Google sales tú, así que el palabra parece... No, eso fue en 2000, antes estábamos hablando, ¿no? En 2007 fue aquello, que nos juntamos ahí en el Findex, aquel en Extremadura, que además Extremadura siempre aquello era como muy referente en los temas de software libre y de, ¿no? Y entonces nos juntamos, hicimos un viaje allá y hace unas risas y yo creo que bueno, pues ahí pues un poco entre jají y jaja surgió el concepto, ¿no? Antes decía Jayo que la palabra sinergia seguro que nos iba a aparecer y tal, ¿no? Y bueno, pues le pusimos ese otro apellido que de alguna manera creo que reflejaba eso, pues la conexión que establecemos, pero también con esa parte un poco friki y jatorra, ¿no? Así, pues vamos aquí a manejar un concepto con el que hagamos historia. Perfecto. Bueno, sí que a lo mejor un poco en la breve historia pues hubo un momento cumbre, a lo mejor que fue cuando cuando Pablo Garayzat, pues en un TEDx en Bilbao, pues bueno, pues ahí alguien pensó que puede ser una experiencia interesante, entonces pues en un TEDx Pablo, pues bueno, tiene una pequeña charla sobre lo que era aprendices, ¿no? Intentando explicar en inglés lo que era un liante, ¿no? Porque un concepto que manejábamos en aprendices era uno que había liantes, ¿no? Entonces tenía que explicar que creo que era un liante o una lianta y desde ese punto de vista pues bueno, quizá fue un momento de cierto subidón, ¿no? De lo que teníamos entre manos. Luego tenemos una palabra también muy recursiva y que se repite mucho, que es la junta de la trócola, que es algo que manejamos en aprendices constantemente. Claro, lo que pasa es que yo creo que eso, que tú que estudiaste ingeniería, para ti probablemente sea mucho más fácil de explicar. Ojo, de ingeniería esto es como, o sea, la junta de la trócola no la dimos, no tuvimos una asignatura enfocada. No, yo para mí siempre suponía, como esa parte en la tecnología que hay, o sea, que siempre es como con unas cuestiones técnicas, complicada, difícil, ¿no? Y que al final siempre aparecía un momento en el cual las explicaciones iban con un nivel de conversación que llegábamos a hablar de la Junta, y en el momento que íbamos a hablar de la Junta de la Trócola, yo me pierdo ahí, por supuesto, ¿no? Y siempre era como el recurso para decir, hombre, que hay una tecnología por detrás que a veces es complicada de entender, pero que también es interesante hablar de ella, ¿no?